Todo el honor, toda la alabanza, toda la exaltación a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos brindas de poder estar reunidos en este lugar. Queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos exaltarte y lo queremos hacer con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Nuestra gratitud, oh Dios, tiene como razón tu obra en nosotros, lo que has hecho en nuestras vidas, tu obra de transformación, Señor, la esperanza que has traído a nuestros corazones. Queremos, oh Dios, alabarte y bendecirte por ello, porque estábamos lejos de ti, mas tú tocaste nuestro corazón, hablaste a nuestra vida, confrontaste nuestra condición de pecado y nos hiciste, oh Dios, entender que tenías un propósito para con nosotros. Señor, queremos alabarte por eso. Queremos darte gracias por tus cuidados, queremos darte gracias por tu obra en nuestras vidas, queremos darte gracias inclusive por el actuar sobrenatural que tú tienes en medio de nuestra salud física, Señor, en medio, Dios, de nuestras pruebas, dificultades y situaciones adversas, Señor. Podemos ver la mano poderosa del Señor actuar en medio nuestro de una forma extraordinaria y de una forma especial. Queremos, Señor, agradecerte por los cuidados que extiendes sobre nuestras vidas. Queremos poner en tus manos el tiempo de hoy, glorificando tu nombre y pidiendo que tu maravillosa presencia, Señor, sea actuando en medio de nuestras vidas. Que tú sigas hablando a nuestros corazones y que tu nombre, Señor, sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Tu nombre reciba honor hoy y por los siglos, Señor, de los siglos. Gracias, Jesús, por esta noche que nos regalas. Gracias, Señor, por cada hermano, inclusive aquellos que hoy por una u otra razón no están entre nosotros. Pedimos que tú seas mostrando tu gracia sobre sus vidas, que tú seas, Señor, fortaleciendo y alentando sus corazones en medio de cualquier prueba o dificultad o circunstancia que pudiesen estar enfrentando. Venimos, Señor, honrando el nombre del Señor. Venimos, Señor, glorificando el nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Jesús, por el cuidado que tienes de nosotros. Te adoramos y te pedimos, Señor, que nos permitas tener un tiempo fructífero en esta noche y que tú seas exaltado y honrado por sobre todas las cosas. Gracias, Jesús. En tu nombre te agradecemos, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado desarrollando el tema durante estas semanas, como les mencionaba, de la sesión número 6, que era la sesión de la Trinidad. Y César inició a hablar un poquito sobre este concepto que se menciona, que planteamos desde la cosmovisión cristiana, y en medio de eso él habló un poco sobre ese concepto revelado en la Biblia, cómo se cita en la Biblia, o cómo se pone de manifiesto en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hoy quisiéramos hablar de 3 afirmaciones que son básicas, y no sé, César, si esas afirmaciones lograste mencionarlas, las 3 afirmaciones que resumen esa enseñanza bíblica. Una de ellas dice: Dios es tres personas. La segunda es: cada persona es plenamente Dios. La tercera: hay un solo Dios. No sé, César, si lograste tratar estas 3 afirmaciones o no. ¿Estás por allí, César? Bueno, vamos a desarrollarlas y vamos a estar hablando de ellas en esta noche. Esos 3 conceptos son básicos para entender
lo que estamos queriendo transmitir, lo que estamos queriendo enseñar. 3 afirmaciones que debemos de tener claras, porque el hecho de no tener claridad en esos 3 conceptos hacen que se generen por lo general inquietudes o preguntas sobre el tema. Hemos estado hablando de Dios, hemos estado hablando de sus atributos, atributos comunicables, atributos incomunicables, pero para entender el concepto de lo que es la Trinidad, que por cierto no es un término que necesariamente aparece en la Biblia directamente, pero el hecho de que no aparezca en la Biblia directamente no significa que esté expresado en la Biblia. Hay muchos otros términos que relacionados con la Biblia que no necesariamente están citados directa y textualmente en la Biblia, pero los usamos. Un ejemplo, cuando hablamos del Hijo de Dios que se hizo hombre, hablando de la encarnación, el término encarnación no está en la Biblia, pero el concepto y el sentido de encarnación sí lo vemos expresado en la Biblia. Es igual con el concepto Trinidad. El concepto Trinidad es un concepto que aparece en la Biblia, aunque no se utiliza ese término para ¿cómo se llama? En la Escritura. Buenas noches, Alex. Y aunque el término Trinidad no se utiliza en la Biblia, no significa que la Biblia no hable de ese tema. Por eso es que en algunos momentos nosotros, para explicar la Trinidad, procuramos buscar analogías. Y cuando hablo de procurar, ¿cómo se llama? Buscar analogías. Alex, si estás conectado y me estás escuchando bien, escríbeme allí y me comentas que estás escuchando bien para poder saber que estás escuchando la sesión normalmente, por favor. Nosotros normalmente buscamos algún tipo de analogía o de imagen que trate de explicar el concepto de Trinidad, pero nos vamos a dar cuenta en ese proceso que toda analogía, cualquier analogía, no tiene la suficiente capacidad de transmitir el concepto de Trinidad. Muchas veces buscamos la analogía del agua y decimos que el agua puede estar en estado de vapor, en estado de agua, en estado de hielo congelada, pero también es una forma inadecuada porque el agua nunca está en 3 formas al mismo tiempo. Cada uno de esos estados tienen propiedades o características distintas y otras más. Entonces, por lo general, nosotros los seres humanos tratamos de buscar una explicación y principalmente cuando son temas en la Biblia que nos son un poco difíciles de entender. Y la enseñanza bíblica sobre el carácter y la esencia de Dios no es un tema fácil de entender porque nosotros somos creación de Dios y Él es Dios. Poder entender o pensar que usted y yo podemos entender a profundidad a Dios va a ser sumamente complejo. Por eso las analogías en algún momento se pueden convertir en analogías que no son apropiadas o tienen sus aspectos débiles o tienen sus aspectos que no necesariamente concuerdan. Así que en ese sentido necesitamos tener cuidado en pensar que alguna analogía va a poder explicar plenamente el concepto de Dios que queremos transmitir. En ese sentido entonces es importante que podamos entender el concepto de Trinidad y darnos cuenta que cualquier ilustración o idea o concepto que tratemos de utilizar no necesariamente va a ser
nos va a ayudar plenamente a explicar la idea que queremos transmitir. ¿Ok? Déjame cerrar acá. Ok. Cuando hablamos entonces de Trinidad, hay tres cosas que son fundamentales y que usted debe de tener claro y que fundamentan esta doctrina en la Biblia. Primero, la primera de ellas es que la Biblia enseña de una forma clara y directa, de que hay un solo Dios. ¿Qué significa que hay un solo Dios? ¿Ok? Cuando hablamos de que hay un solo Dios, estamos queriendo transmitir algo en particular. ¿Qué es lo que queremos transmitir cuando decimos que hay un solo Dios? Estamos queriendo expresar y estamos queriendo comunicar de que nosotros no creemos en tres dioses, o en un Dios principal y en dos dioses menores. Nosotros no tenemos ese tipo de acercamiento. Nosotros no tenemos ese tipo de idea, ese tipo de concepto. Nosotros no manejamos eso desde la perspectiva del cristianismo. La Biblia habla de una forma clara y directa que hay un único Dios. Obviamente, la pregunta que siempre surge es ¿por qué esas tres personas de la Trinidad? Porque hablamos de tres personas y creemos que hay un solo Dios. Bueno, hay un solo ser, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, y vamos a estarlo buscando, por favor. Deuteronomio, y pueden buscar en sus Biblias, capítulo 6, versículo 4 y versículo 5, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Y voy a pedirle a alguien que me ayude a leerlos. Puede ser Paola, si nos ayudaras a leer Deuteronomio 6, verso 4 y verso 5. Amén, pastor. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Léelo nuevamente. Ok. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta el 5. Sí, hasta el 5. Cuando la Biblia dice que Jehová nuestro Dios, que el Señor, que Yahvé, que Jehová nuestro Dios, el Señor, uno es, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Recuerde que aquí el pueblo de Israel tenía la costumbre de recitar esta sección del libro de Deuteronomio como una costumbre y le llamaban el Shema, o sea, el oye. Era como un recordatorio de algunas cosas importantes que Dios nos hacía ver que eran vital tener presente en nuestras vidas. Y una de las cosas que está dentro de este texto bíblico, de este texto bíblico. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan bien? Amén, sí. Ok. Es que tengo aquí que dice llamada grupal perdida, pero bueno, no sé por qué. Jehová uno es. Está dando la idea de que no hay dos dioses. Está dando la idea de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Está dando la idea no de que hay dos o tres dioses, sino que Dios es uno solo. El concepto de deidad, el concepto de Dios, el concepto de un ser supremo, es el concepto de un solo Dios. Y a diferencia de otras formas de entender la deidad, como se hace en otros entornos, culturas o filosofías o religiones, nosotros no creemos que hay un Dios supremo y varios dioses pequeños, un Dios primario y varios dioses secundarios. Nosotros no hablamos de eso.
estos pasajes me hablan a mí, cuando Dios mismo habla, muchas veces usted va a encontrar y va a encontrar de parte de Dios, diciéndolo Él directamente y de una forma clara, de que no hay otros dioses, ni menores, ni inferiores, ni secundarios, sino que hay un solo Dios. En este pasaje se insta a Israel a reconocer que Jehová es uno, es único. En ese sentido, la expresión uno es significa Él es único, no hay otro. Pero usted va a encontrar en la Biblia muchos lugares donde se expresa de una forma directa y clara de que Dios, de parte inclusive de Dios mismo, que no hay otro y Él es el único. Un ejemplo, Isaías 45, versos 5 y verso 6. Cuando usted busca Isaías 45, versículos 5 y versículo 6, ¿qué es lo que usted va a encontrar? Lo que usted va a encontrar en ese lugar es lo siguiente. Cuando Dios habla en este pasaje, Él no está hablando como un Dios entre muchos. Él está diciendo que hay uno y que Él es uno, que Él es único, que no hay otro parecido a Él, que no hay otro al mismo nivel que Él. Llega y dice el versículo 5 y 6 de Isaías 45, si lo tiene allí, dice: yo soy el Señor, no hay otro. ¿No hay otro qué? No hay otro ser que se le pueda llamar Dios. Inclusive, a pesar de que los hombres pueden llamar a otros seres o a otras cosas, le pueden llamar Dios, no hay otro ser que sea comparable con el Dios que la Biblia describe. Fuera de mí no hay ningún Dios, dice el texto. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente, para que sepan de oriente a occidente, que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Cuando Él dice, yo soy el Señor, estoy diciendo, yo soy el que controlo todo, yo soy el que domino sobre todo el universo, Yo soy el que tengo control sobre todo, todas las... Eso significa que no hay otro como Él, que tenga las características que Él tiene, que tiene las características que Él tiene. No hay otro. Y el Dios mismo. ¿Okay? Elvita, creo que tienes que cerrar el micrófono para que no se filtre ahí el sonido. Entonces, no hay otro como Él. Entonces, eso es claro. Pastor. Sigue abierto, Elvita, todavía el micrófono. Pastor. Sí. Sí, bueno. Estoy teniendo problemas con el sonido. Sí, es que se están filtrando un sonido. ¿Me escuchas ahora, Paola? Sí, parece que la hermana Elba tiene el micrófono abierto y hay como un feedback. Sí, es que hay que cerrar el micrófono para que los sonidos no se filtren, porque eso en ocasiones impide un poquito la conectividad. César, ibas a comentar algo. Sí, hermano, que este pasaje que usted está trayéndonos pues a colación en este momento, echa por tierra el argumento que muchos otros grupos cristianos pues que atacan la doctrina de la Trinidad esgrimen cuando dice que lo que nosotros creemos es un politeísmo. Y precisamente cuando leemos este pasaje que se dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, precisamente está totalmente alejado de todo politeísmo, como usted bien dice. No hay Dios, un Dios superior o principal y muchos otros dioses intermedios o menores. Lo que se echa por tierra definitivamente es que nosotros, como cristianos, aún a pesar de creer que Dios es trino, no estamos añadiendo el ingrediente politeísta. Seguimos siendo monoteístas y tan monoteístas como los hebreos de ese tiempo, y lo comprobamos con ese pasaje pues que acaba usted de leer.
Gracias, César. Es importante, leíamos Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, y ¿cómo se llama? También leíamos Isaías 45, versículos 5 y 6. Es importante eso. Así que en medio de todo esto, este concepto de que hay un solo Dios, un único Dios, no tres dioses, la fe cristiana no sostiene que hay tres dioses, ni que hay un Dios principal llamado Padre y varios dioses secundarios, uno se llama Hijo y otro se llama Espíritu Santo. Eso el cristianismo ortodoxo o el cristianismo bíblico no sostiene eso. Que hay personas que han planteado eso en algún momento, eso es otra cosa, pero que creemos en un solo Dios, en un único Dios, esa es una verdad que se ha sostenido a lo largo del cristianismo bíblico, fundamentado en la Biblia, lo ha sostenido a lo largo del tiempo. Un ejemplo, inclusive el Nuevo Testamento habla de eso. Primera de Timoteo 2:5, mire lo que dice. Miren lo que dice, y vamos a leer 3 citas del Nuevo Testamento. Una está en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, y vamos a leer ese pasaje de Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice ese pasaje de la Escritura? Ese pasaje de la Escritura nos habla de la siguiente manera. Y leo para ustedes, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios. Mire las palabras enfáticas de Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, no hay dos dioses, no hay tres. Ese es un énfasis que Pablo pone de una forma vehemente en medio y se reconoce que para poder acercarse a ese Dios, el único medio para poder acercarse a ese Dios es a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro mecanismo. El único mecanismo y el único medio es a través de Jesucristo. Entonces, ese pasaje nos enfatiza nuevamente el aspecto de que existe un solo Dios. Romanos 3:30. Romanos, Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Mire lo que expresa también en Romanos capítulo 3, versículo 30. Llega y habla de la siguiente manera. 3:30. Porque Dios es uno, dice 3:30, y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es lo que está diciendo Él, que Él trae justificación tanto a judíos como a no judíos por medio de la fe. Pero Dios es solamente uno. Y mire, nuevamente el énfasis. Quiero mencionarles algo que se me pasó mencionar al inicio. Formamos un grupo, si usted se ha percatado, que se llama Estudio Bíblico CCP-AMT. Ese grupo, cuando uno forma grupos en Skype, uno tiene la posibilidad de que si uno se cae de la llamada, por cualquier circunstancia, se corta el fluido eléctrico y se va el internet, cualquiera de esas situaciones, usted cuando procura, usted busca Estudio Bíblico CCP-AMT, o sea, Centro Cristiano de Panamá, de Asociación Misiones Transmundiales, cuando usted lo busca, le va a aparecer como un icono que dice unirse al grupo. Usted puede unirse sin que el que esté desarrollando la clase tenga que empezar a unirlo a usted. Usted inmediatamente puede unirse a la clase sin la necesidad de que alguien tenga que volver a conectarlo. Usted se puede conectar directamente. Así que comento eso para que sepa, usted está dentro de un grupo, Estudio Bíblico CCP-AMT, y cuando usted quiere unirse a la clase, sea porque llegó tarde, sea porque no pudo iniciar puntualmente, usted nada más
busca en sus contactos, añada ese grupo a sus contactos. Usted puede unirse a la conversación o a la reunión inmediatamente. Así que les comento para que sepan. Ok, Romanos 3:30 entonces nos enfatiza porque Dios es uno. Pero mire también lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 19. Santiago capítulo 2 versículo 19 nos asevera lo siguiente. La Biblia, estamos citando algunos textos del Nuevo Testamento. Santiago 2 verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Esta rosa de quién es? Claro, creemos que Dios es uno. Y probablemente Santiago, cuando menciona eso, estaba pensando en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6 que leímos inicialmente. Ese credo básico de la fe judía, que también es un credo básico de la fe cristiana, de que Dios es uno, es un concepto fundamental que pone el fundamento de todas nuestras doctrinas, de todas nuestras doctrinas. Sí, Alex, se escucha de los sonidos de fondo, se escuchan, así que tienes que cerrar el micrófono. Por eso es que cuando nosotros hablamos de esta primera afirmación, para entender el contexto, es importante entender esto. Es importante entender que Dios es uno. No creemos en varias deidades, no creemos. Es que ustedes creen en una trinidad, ustedes creen en tres dioses. Uno de los señalamientos de los testigos de Jehová al cristianismo bíblico es que ustedes creen en tres dioses. No, nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, y es una de las doctrinas cardinales, fundamentales de nuestra fe. Dios es uno. Dios es uno. Y eso debemos de tenerlo claro desde un principio, para poder desarrollar después los dos principios siguientes. Claro, para entender esas dos afirmaciones que vamos a estar compartiendo adicionalmente hoy, usted debe tener claro que una cosa es lo que la Biblia revela y muestra, y otra cosa es lo que usted entiende de la Biblia. Mire, hay personas que interpretan o entienden la Biblia de una forma, pero el hecho de que la entienden de X o Y forma no significa necesariamente que lo entienden de la forma correcta. El hecho de que usted entienda algo que dice la Biblia y que usted diga, no entiendo eso, no significa que lo que dice la Biblia no sea cierto. Significa solamente que usted no lo entiende, que usted no logra comprenderlo. Pero el hecho de que la Biblia lo enseñe ya de por sí debe ser suficiente para decir, la Biblia lo transmite, la Biblia lo dice así. Que no lo entendamos, que no logramos comprender, o que hay algunos temas que pueden ser de comprensión un poco más compleja para algunos de nosotros, no significa que ese tema no sea bíblico, significa que no lo entendamos. Entonces, hay personas que muchas veces dentro de su acercamiento filosófico a este tema llegan y dicen, no, es que como no lo entiendo, entonces no es cierto. No, el hecho de que usted no lo entienda no significa de que no sea cierto. Simplemente usted va a tener que hacer un esfuerzo tal vez en algunos temas para tratar de entender esa temática, que obviamente la misma Biblia va a darle o va a procurar darle una explicación. Entonces, en la primera premisa o afirmación que mencionemos, hay un solo Dios. Eso es fundamental. Y la Biblia lo enseña. Y hemos leído varios textos, pero hay muchos más que hablan de ese mismo tema. La segunda premisa, ¿cuál es? Dios es tres personas. Dios es tres personas. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, la Biblia describe, cuando se habla de Dios, usa términos o expresiones para expresiones como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son términos que utiliza la Biblia para referirse a esas personas de la Trinidad. Pero
Cuando hablamos de que Dios es tres personas, quiere decir que el Padre no es el Hijo. Son personas distintas. Quiere decir que el Padre no es el Espíritu Santo. Son dos personas distintas. Quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. Son dos personas distintas. Esas distinciones usted las puede ver muy claramente en la Biblia, y como lo vamos a estar leyendo en algunos pasajes. ¿Por qué encontramos que esas distinciones están expresadas directamente en la Biblia? Porque la Biblia las cita, la Biblia las menciona con claridad, y por eso hacemos esa afirmación. Dios es tres personas. El tema es, y la pregunta que normalmente surge cuando esto se suscita es, ¿cómo un Dios único puede ser tres personas? Bueno, eso es lo que vamos a estar leyendo a la luz de la Escritura. Recuerde, hay muchas cosas en la Biblia sobre cómo Dios se revela a sus criaturas, que no necesariamente usted y yo las entendemos plenamente. Hay formas y maneras en que Dios se manifiesta a los hombres, que no necesariamente usted y yo comprendemos plenamente, pero Dios lo hizo. Hay cosas que Dios ha hecho y a través de las cuales se ha manifestado a los hombres, que usted puede ser que diga, bueno, no entiendo por qué Dios actuó así, o se manifestó así, o se reveló así. El hecho de que Él lo haya hecho así no significa que Dios estaba equivocado, significa que usted no lo entiende. Significa simplemente que usted y yo nos es difícil captar o entender por qué Él lo hizo así. Pero al final de cuentas, no es tanto si usted y yo entendemos, es un asunto que es lo que dice la Biblia. Porque si la Biblia lo afirma, aun cuando yo no pueda entenderlo plenamente, yo tengo que reconocer, bueno, la Biblia lo afirma. Que necesito profundizar para tratar de entender ese concepto, puede ser que sí. Entonces, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Estamos hablando de personas distintas. Algo que se hace un poco complejo para nosotros con este tema es que cuando usamos el término personas, es un término que nosotros usamos mucho en el plano humano para referirnos a personas de carne y hueso. Pero nosotros cuando aplicamos ese concepto para hablar de Dios, nosotros no estamos hablando y no puede venir a nuestra mente la idea de que estamos pensando de que Dios es como nosotros, de carne y de hueso. No. O que esas personas de la Trinidad son como nosotros, de carne y hueso. Y esa es una de las implicaciones del término persona, que por lo general sacamos la conclusión, bueno, esas tres personas, ¿significa que Dios es como nosotros? No. Por eso yo prefiero hablar del término distinciones, tres distinciones definidas en Dios. Y prefiero esa expresión que el término persona, pero hay el material que estamos estudiando, inclusive muchos otros estudiosos siguen utilizando el término persona. Un ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y voy a pedirle a alguien, por favor, que me ayude a leerlo. Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Por favor, alguien que me ayude a leerlo. Amén. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Amén, lo leo, pastor. Amén. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mire, aquí se usa una primera distinción.
para que nos demos cuenta. Se está hablando del verbo, en el principio era el verbo. Cuando hay algunas traducciones que dicen el principio era el logos o la palabra. Cuando la Biblia usa la expresión el verbo o el logos o la palabra, está hablando de Cristo. El capítulo 1 está hablando de Cristo, de aquel que se hizo hombre y se encarnó y que habitó entre nosotros. Pero dice que ese verbo era en el principio. Cuando hablamos del principio, estamos hablando de que cuando todas las cosas fueron hechas, cuando todas las cosas fueron formadas, el verbo ya estaba allí. El verbo ya preexistía. El verbo, o sea, el Hijo, Jesús, ya estaba allí, presente. Estaba presente, era con Dios. Pero qué interesante, porque la Biblia dice que el verbo era con Dios. O sea, en ese momento en que todas las cosas fueron creadas, en ese momento que todas las cosas fueron formadas, la segunda persona de la Trinidad, o esa segunda distinción de la Trinidad, estaba con Dios y estaba presente en el principio. Porque no solamente estaba ahí presente, sino que Él fue creador de todo también. Así como Dios aparece en la Biblia como creador de todo, el verbo también aparece como presente y creador de todo también. Y no solamente dice que el verbo era con Dios, dice el verbo era Dios. Un texto que los testigos de Jehová en su versión de la Biblia, su traducción del Nuevo Mundo, tergiversan totalmente porque ellos ponen y el verbo era un Dios. Primeramente, no existe evidencia de documentos donde aparezca esa expresión un Dios. La mayoría de manuscritos antiguos que citan a Juan capítulo 1, verso 1, no usan la expresión un Dios. Eso es algo que ellos añadieron. ¿Por qué? Porque ellos querían evitarse el hecho de que el verbo era Dios, porque ellos no creen que Jesús sea Dios. Pero aquí el texto me dice que el verbo era Dios. No solo estaba presente en el principio de todo, sino que era con Dios y el verbo era Dios. Pastor, estamos hablando de la segunda distinción. Sí, César. ¿Qué hacen entonces los testigos de Jehová con un texto como el de Génesis 1.1, que dice algo parecido, pero no con respecto al verbo, sino con respecto al Espíritu de Dios, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Ellos entonces amañarán de la misma manera diciendo que el Espíritu de Dios era un Dios o era una fuerza. ¿O qué dicen ellos entonces en ese caso, en este versículo? Bueno, en el caso de Génesis, ellos plantean de que cuando se habla del Espíritu de Dios, se está hablando de una fuerza, no se está hablando de una persona o una distinción. Simplemente ahí estaba operando podríamos decirle así, una fuerza no personal en medio de la creación. Los mismos testigos de Jehová llegan y dicen, para tratar de explicar de que el verbo estaba en el principio, ellos llegan y dicen, no, es que Jesús preexistía y Él fue uno de los seres que Dios creó en el principio de todo. Y por eso la Biblia dice que el verbo estaba allí con Dios. Fue porque Dios en un momento lo creó y ese ser especial llamado, que llamamos Jesús, estaba presente desde aquel momento, pero Él es un ser creado, que fue creado y que después se quedó con Dios allí mientras Dios creaba todas las cosas. Pero la Biblia en ningún lugar llega y me enseña de que en el momento en que Dios creaba todas las cosas, que Dios tenía acompañantes que estuvieron allí a su lado presentes con Él para ayudarlo, para ver o ser espectadores de lo que se estaba creando. La Biblia no enseña en ningún lugar eso, no hay una cita que mencione eso así. Lo que ellos dicen es que esa fuerza llamada Espíritu Santo
estaba presente y operaba en medio de la creación. Que esa creación llamada Jesús, o ese personaje llamado Jesús, es un ser especial o angelical que fue creado y que acompañó a Dios mientras Dios creaba todas las cosas. Entonces, cuando yo encuentro textos como estos, me doy cuenta de que la segunda distinción de la Trinidad no solamente estaba en el principio, estaba presente, desde la eternidad estaba, sino que Él era con Dios. Y cuando hablamos de que Él era con Dios, está hablando de un nivel de igualdad. El término que se usa da la idea de un nivel de igualdad, para referirse de que Dios estaba presente allí. Y ese verbo que estaba presente allí era Dios. Y mire qué interesante. Alguien puede llegar y decir, no, pero es que alguien podría plantear, pero bueno, cuando se dice que ese verbo que estaba allí se está refiriendo a Dios mismo. Pero mire que lo que dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que esa distinción de Dios, que estuvo en el principio, que estuvo con Dios y que era Dios, en un momento determinado, dentro del plan divino, fue enviado a habitar en medio de nosotros. Esa es la encarnación, el Hijo de Dios encarnado, Jesús hecho hombre. Entonces, se está haciendo la distinción de personas. Se está haciendo la distinción entre aquel que envió y el que fue enviado. Pero no estamos hablando de dos dioses diferentes. Estamos hablando de dos distinciones en Dios. Y por eso la Biblia para nosotros es un libro que de forma clara hace esa distinción. La pregunta que surge es si logro entender o captar eso. Obviamente hay cosas que para usted y para mí, dentro de nuestra lógica humana, puede ser que no cobren mucho sentido, porque nosotros tratamos de buscar argumentos lógicos para explicar las cosas. Pero hay cosas a la luz de las Escrituras que no necesariamente van a calzar con la lógica humana, pero que la Biblia las habla como verdades. Y el hecho no es de que si las entendí o no, el hecho es si la Biblia lo dice o no lo dice. Y en este caso, la Biblia lo hace verdad. Entonces se hace una distinción entre Dios y el Verbo. Entonces, aquí hay alguien que estaba en el principio con Dios. Aquí hay alguien que era con Dios. Y mire lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es ese Él? O sea, el Verbo. Ese que estaba en el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, o sea que Él tenía la capacidad de dar vida, ese verbo, tenía la capacidad de dar vida y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué tremendo! Entonces, un argumento para un testigo de Jehová, si el verbo era una simple criatura que estaba ahí al lado de Dios como un simple espectador, dice la Biblia que Él tenía la capacidad de dar vida a los hombres. O sea que Él fue partícipe cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida sobre ese lodo, sobre ese barro. Ahí estaba presente el que da vida. Y este pasaje dice que el que da vida es el Verbo. Entonces vemos que el Verbo es creador. Vemos que el Verbo otorga vida. Vemos que el Verbo está con Dios. Y vemos que se hacen dos distinciones, Dios y el Verbo. Ambos estaban en el principio, ambos son creadores, ambos estaban presentes. El tema aquí no es si lo entiendo, el tema es que la Biblia me lo dice. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Lo creo porque la Biblia lo dice o lo creo porque lo entiendo? No, usted tiene que creerlo porque la Biblia lo dice. Probablemente habrán cosas que no entendamos plenamente
en esta esfera terrenal y que un día vamos a entender plenamente cuando estemos con el Señor. Pero mientras tanto, usted y yo nos tenemos que regir por lo que dice el texto, por lo que la Biblia enseña, por lo que la Biblia transmite, y no tanto por lo que a mí me parece, por lo que yo creo, por lo que yo considero. Pastor. Ese es un... Sí, hermano. Y el texto, a pesar de que está haciendo esa distinción, como usted lo está haciendo notar, tampoco está hablando de que son dos dioses diferentes. O sea, lo está enmarcando en el hecho de que por decir con Dios, es que son la misma esencia, son la misma sustancia. Exacto. La idea con Dios significa que están en un nivel de igualdad. Un nivel de igualdad. Y cuando hablamos de un nivel de igualdad, estamos diciendo que las características de ese Dios son las mismas características de ese verbo. Alguien dirá, bueno, ¿en qué otro lugar de la Biblia yo encuentro ese tipo de lenguaje? Un lenguaje donde se habla de ese nivel de igualdad entre el Padre y entre el Hijo. Un ejemplo, si usted y yo vamos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Aquí hay un fundamento claro ligado con la doctrina cristiana, ligada a Dios y ligada al tema que venimos hablando. Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando la Biblia dice que alguien es la imagen de otro, es como cuando usted se ve en un espejo. Cuando usted se ve en un espejo, ¿cómo se llama? César, ¿cómo se llama? No va al espejo en las mañanas, y por más que quiera César, se ve en el espejo y no va a ver a Denzel Washington. O yo voy al espejo y no voy a ver a Brad Pitt. Yo quisiera, pero no. Entonces, y Paulita va al ¿cómo se llama? Al espejo en la mañana y desearía ver a Julia Roberts, pero va a ver la que va a ver es a Paola Rodríguez. Va a ver la imagen de sí mismo. No va a ver otra cosa. Cuando la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, ese Dios que no vemos, ese Dios que usted no ve con sus ojos naturales, usted puede verlo, entenderlo, cuando usted ve y entiende a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando usted dice, yo quiero entender qué es lo que Dios quiere para mí, usted lo logra entender, amado hermano, usted lo logra entender a ese Dios, logra entender sus propósitos, logra entender su esencia cuando ve a Jesucristo. Por eso Juan capítulo 14 llega y dice, los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Juan capítulo 14? Muéstranos al Padre. Y Jesús llegó y les dijo, si ustedes me han visto a mí, ya han visto al Padre. Uy, tremendas. O Jesús, mire, eran dos cosas. O Jesús era un hombre blasfemo, o estaba diciendo la verdad. O era un hombre sumamente atrevido que se estaba poniendo en la posición de Dios, o él estaba diciendo, yo tengo la esencia divina. Si ustedes han visto al Padre, si me han visto a mí, han visto al Padre. Juan capítulo 14, en los primeros versículos pueden leer eso. Él es la imagen del Dios invisible. Estamos leyendo en Colosenses capítulo 1, verso 15. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa que en Él fueron creadas todas las cosas? Que Él todas las cosas las formó.
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Cómo? Antes de que todas las cosas fuesen creadas, antes de la creación misma que se describe en Génesis, desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es. ¿Quién? Jesús. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando yo leo estos pasajes me doy cuenta que el concepto de que el Hijo estaba con Dios, es Dios, y estaba desde el principio e inclusive antes de que todas las cosas fueran hechas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él está desde la eternidad. Es un concepto que está en la Biblia y está en armonía en la Biblia. No es un concepto que la Biblia invente. Cuando la Biblia dice que Él es el primogénito de toda la creación, verso 15, no está diciendo que Él es el primer ser creado. Porque una de las respuestas, un ejemplo de los testigos de Jehová con este tema es que dicen, no, es que Él fue el primer ser creado. Qué interesante que si Él fue el primer ser creado, la Biblia no lo cite. Y que si Él fue el primer ser creado, la primera criatura, un ser especial, ¿por qué la Biblia no cita eso? Porque en ningún lugar de la Biblia se menciona. Cuando la Biblia dice que Él es el primogénito, está diciendo que Él tiene una posición única con relación a la creación. Cuando la Biblia usa el concepto primogénito allí, no está diciendo el primero que fue creado. Está dando la idea que Él es el originador de todo, el principiador de todo, el que le dio principio a todas las cosas. No que Él fue el que fue creado primero, sino que Él fue el que creó desde el principio todo, porque Él estaba presente, Él era el Verbo, Él estaba en el principio, estaba con Dios y era Dios, y por Él todas las cosas fueron hechas. Entonces, cuando yo logro entender ese concepto, me doy cuenta de que la Biblia hace una distinción entre Dios y entre el Verbo. Ese Verbo es igual que Jesús o el Hijo de Dios, que se menciona en otros lugares de la Biblia. Estamos hablando del mismo personaje. La segunda distinción de la Trinidad. La primera es Dios el Padre. Entonces, cuando la Biblia habla, dice que en el principio esas distinciones estaban presentes. César leyó Génesis capítulo 1 que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo de Dios estaba también en el principio. La tercera distinción de la Trinidad estaba presente al inicio de todas las cosas. Eso es importante poder mencionar y poder clarificarlo. ¿Qué otro pasaje de la Biblia podríamos citar? Mire lo que dice Juan, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 24. Juan 17, versículo 24, dice la Escritura en el Evangelio de la siguiente manera. Juan 17, versículo 24, y leo para ustedes la palabra del Señor que dice así: Padre, Jesús dirigiéndose al Padre, Él en su condición de hombre, estando en medio de nosotros, se dirige en oración al Padre. ¿Y qué es lo que le dice en esta oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 24? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Sigue diciendo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes de que todas las cosas fuesen creadas. ¿Qué significa eso? Que desde la eternidad Dios lo ha amado a Él. ¿Por qué lo ha amado? Porque Él estaba con Dios.
O sea que el verbo estaba con Dios, no porque Dios lo creó en el momento en que creó todas las cosas, sino que ese verbo estaba aún antes de que todo fuese creado. Ese tipo de lenguaje, ¿qué es lo que me transmite? ¿Qué es lo que me dice? Lo que me dice es que esa segunda distinción de la Trinidad, el verbo, estaba con Dios aún antes de que todas las cosas fuesen creadas. Aún antes de que todas las cosas fuesen formadas, Él estaba allí presente. Entonces, me doy cuenta de que el Hijo o el Verbo no es un ser creado, no es una criatura, es Dios mismo, porque el texto bíblico me lo transmite así. Pero así como la primera distinción, el Padre, es una distinción diferente a la segunda, el Verbo. Así también esa primera distinción, el Padre, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una distinción distinta o una persona distinta al Padre. Recuerden, no estamos hablando de dos dioses ni de tres dioses, estamos hablando de tres distinciones en Dios y que la Biblia hace esas distinciones. Mire qué interesante Juan, capítulo 14, y ahora vamos a tratar de comparar textos bíblicos que hablan del Padre y del Espíritu Santo. Dice Juan 14, versículo 26, y podemos buscarlo, alguien que me ayude a leerlo. Juan 14, versículo 26. ¿Qué dice? Alguien que me ayude a leer ese texto. Amén. Amén. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Interesante, Jesús está hablando y llega y dice, mas el Consolador es la expresión que es griega que dice paracletos. Es un término que se usa para hablar de una persona que ayuda, que consuela, que da consejo, que dirige, que está con uno, que camina al lado de uno. En el Evangelio de Juan, constantemente se le llama al Espíritu Santo, la tercera distinción de la Trinidad, se le llama el Paracletos, o sea, el Consolador. Y en ese texto se dice, el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, el Espíritu siendo enviado. O sea, Dios envía, se hace una distinción. Dios no está diciendo, yo voy a enviarme a mí mismo, yo voy a enviar algo, voy a ir yo mismo a cómo se llama, a enseñarles todas las cosas. No, yo voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Y el Consolador es un término para hablar de una persona, de alguien que camina al lado de uno. El término mismo, Consolador, denota la idea de una persona que es enviada, de una persona que se le da una tarea particular. Y mire, hablando de ese mismo Consolador, mire lo que dice Juan capítulo 16. Hablando de ese mismo Consolador, Jesús dice en Juan 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, o sea, que yo parta de en medio de vosotros, porque si no me fuere el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire que se usa ese término, ¿Él qué es en español? Cuando dice ahí, y cuando Él venga, ese Él tildado con tilde, ¿eso en castellano qué es? Un pronombre personal. En el Evangelio de Juan usted va a escuchar y va a leer de que cada vez que se habla del Espíritu Santo de Dios se utiliza un pronombre personal para hablar de Él.
Si el Espíritu de Dios fuese simplemente una fuerza, usted no usa un pronombre personal. Usted no usa pronombres personales para hablar de cosas inanimadas, para cosas que no son personas, sujetos. Entonces, cuando la Biblia usa pronombres personales, está indicándome y dándome a entender que Él es un ser personal, una distinción en la Trinidad. Y yo debo de hacer esa distinción entre el Padre y entre el Espíritu. Son dos distinciones diferentes citadas en la Escritura. El Padre envía, inclusive aquí se dice que el Hijo envía o va a enviar al Espíritu. Entonces, cuando yo leo en la Escritura todo eso, me voy a dar cuenta inclusive que el Espíritu Santo es presentado en la Biblia como alguien que ora o intercede por nosotros. Romanos 8:27 llega y dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así se hace una distinción entre el Espíritu de Dios y Dios el Padre, a quien se hace la intercesión. Intercedemos a Dios el Padre, pero lo hacemos por medio del Espíritu de Dios, que es quien intercede por nosotros ante el Padre. Se hace una distinción entre el Padre y entre el Espíritu. Al Padre es al quien se ora y el Espíritu es el que intercede por nosotros. Entonces se está hablando de dos distinciones. La segunda afirmación que hemos tratado de mencionar es: Dios se presenta en la Biblia en tres distinciones. Alguien podría decir a este punto: bueno, pastor, pero este parecía ser un tema complejo. Bueno, no vamos a tratar de buscar explicaciones simplistas para este tema bíblico, porque no hay explicaciones simples para este tema. Y tratar de buscar explicaciones simples sería un error. Básicamente, la Biblia lo enseña así. Y si la Biblia lo enseña así, yo tengo que entender que para poder tener yo una cosmovisión bíblica, yo me fundamento en lo que la Biblia dice. Aun cuando no necesariamente pueda tener un entendimiento total o claro de esos conceptos. Y bueno, la idea de que procuremos explicar esos conceptos en medio de la clase es para que usted y yo tengamos claro de que esas distinciones se presentan en la Biblia. Por eso, cada vez que se habla de Dios, se habla de un ser que tiene tres distinciones y que se ven marcadamente y de forma clara en la Escritura. Inclusive, cuestionando en gran medida mucho un ejemplo de lo que los testigos de Jehová hablan sobre el Espíritu de Dios. Los testigos de Jehová mencionan de que el Espíritu de Dios no es un ser personal, simplemente es una fuerza inanimada, así como la fuerza eléctrica o la energía eléctrica que pasa por los cables de la electricidad, una fuerza de ese tipo. Pero cuando yo voy a la Biblia, dice la Biblia que ese espíritu es enviado para guiar, que esa fuerza es enviada para enseñarnos, que ese ser es enviado para enseñarnos, que esa persona es enviada para dirigirnos. Inclusive la Biblia llega y dice que usted y yo, en Efesios 4, versos 29 y 30, dice que usted y yo podemos contristar al Espíritu Santo. Y contristar al Espíritu Santo, si lo puede leer allí, buscarlo y leerlo, contristar al Espíritu Santo significa entristecer. Bueno, yo no logro darme cuenta cómo alguien puede entristecer a una fuerza. Yo puedo entristecer a una persona, pero no a una fuerza. Entonces, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de tres distinciones. La primera distinción en la Biblia le llamamos Padre, Dios Padre. La segunda distinción en la Biblia le llamamos el Verbo o el Hijo, el que fue enviado y se encarnó. La tercera distinción en Dios que vemos en la Biblia es el Espíritu de Dios, pero hablamos de un solo Dios. Estamos hablando de tres distinciones en Dios y usamos esa terminología, tres distinciones en Dios, para dejar claro
que textos como los que hemos leído ponen un énfasis en esa distinción. Eso afecta la idea de un Dios único, no necesariamente, porque usted y yo no estamos diciendo que hay tres dioses. Y más adelante vamos a estar hablando de algunas formas en que se podría malinterpretar este tema de Dios. Los testigos de Jehová lo malinterpretan, los mormones malinterpretan este concepto que hemos estado hablando hoy, y muchos otros grupos religiosos malinterpretan este concepto de Dios. Pero en medio de todo esto, entonces, vemos que la tercera distinción de la Trinidad del Espíritu Santo es un ser personal, con características personales, el cual es enviado para guiarnos, que estaba en el principio de la creación. Y cuando nos toque hablar del Espíritu Santo, pues vamos a estar mencionando un poco más de detalles, pero se hace esa distinción entre Él y entre el Padre. Pero se hace también una distinción entre el Padre y entre el Hijo. Ambos estaban desde el principio, estaban allí. La segunda distinción de la Trinidad no es un ser creado, es Dios mismo, que estaba allí presente. Solo que se hace esa distinción. ¿Dónde podemos mirar esa distinción claramente en el Antiguo Testamento? En hechos tan básicos y fundamentales, de que en muchos momentos en que Dios habló, y lo encontramos básicamente en el libro de Génesis, Dios habló en muchos momentos, y Dios cuando habló desde una perspectiva de su pluralidad. Cuando decimos una perspectiva de su pluralidad, estamos diciendo de que la Biblia utiliza terminología plural cuando Dios habla. ¿Por qué no se menciona a Dios creando al hombre y se menciona a Dios en esa acción creadora del hombre y aparece y esa acción debería de mencionarse de forma singular? Y en lugar de mencionarlo de forma singular, se menciona de forma plural. Les menciono la cita. Dice la Escritura: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Buscando específicamente el versículo, para citarles el versículo. Génesis. Génesis capítulo, César, ayúdame, ¿cuál es el texto que ya se me perdió? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Buscándolo ahí. 13:26. 1:26. Sí. Ok, gracias Alex. Alex, le vamos a dar un premio. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pregunta: ¿por qué el texto bíblico llega y menciona la acción creadora de Dios y usa un término plural? Un término plural. Hagamos al hombre. ¿Por qué él no llegó y dijo hago al hombre? En singular. Si Dios es un Dios único, es uno, y no hay otros dioses, y no hubo otro allí que estuviese creando con él, sino que él es el creador, el único creador de todo. ¿Por qué se usa un plural? Bueno, se usa un plural porque se hace esa distinción, y ahí los teólogos hablan, los estudiosos hablan de que ese concepto hagamos es un término de una pluralidad, denota la pluralidad de Dios. Entonces, lo vemos presente en conceptos como esos, inclusive cuando se da la situación de Babel. Cuando se da la situación de Babel,
en el capítulo 11 del libro de Génesis, mire lo que aparece. En medio de que los hombres querían crear una estructura que quedase allí como recordatorio de la grandeza de los hombres, Dios viene y confunde las lenguas de todos ellos. ¿Y qué es lo que dice? Génesis capítulo 11. 7 dice, ahora pues, otra felicitación para Paola. Ahora pues, descendamos y confundamos. Nuevamente, se menciona un plural. ¿Por qué se menciona un plural? Porque estamos mirando, y aquí se está hablando de Dios, el único Dios. Porque ese concepto, ese término que se utiliza allí, nos transmite la idea de esa pluralidad de Dios. Pastor, y si leemos desde el versículo 6, vamos a ver qué dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces el 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí la lengua. O sea, de una mención singular pasa a la plural, pasa a la plural de manera indistinta, sin problema, porque como usted viene diciendo, en Dios existe esa pluralidad también. Y está presente en él. Claro, esos son detalles que encuentras en la Biblia que te ponen en evidencia estos aspectos que hemos estado hablando durante la sesión de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios en tres personas o en tres distinciones, estamos hablando de que el Padre es una distinción, el Verbo o el Hijo es una distinción y el Espíritu Santo es otra distinción. En algunos entornos de iglesia se habla de la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, pero son formas de hablar de esa pluralidad que la Biblia menciona. Mire, esto no es un asunto. A Doris hay que decirle que ella, yo tengo que añadirla, déjame tratar de añadirla al grupo, Doris Chávez, y le dices, escríbele para que ella procure conectarse. Ok, déjame ponerla acá. Ok. Ahora escríbele a ella, César, envíale la nota para que ella se conecte al grupo. Déjame revisar acá. Entonces, la Biblia hace esas distinciones con claridad. Ok. Ok, ya la añadí al estudio bíblico. Ella lo que tiene que hacer es tratar de conectarse directamente, entrar a estudio bíblico y dice unirse al grupo y ella se conecta directamente. Ok, entonces, estos temas son importantes entenderlos, sí, porque por lo general se confunde y se plantea que todos aquellos que somos trinitarios, por eso hay algunas iglesias que cuando se habla de Dios llegan y dicen nosotros somos trinitarios. Eso quiere decir que creemos que hay un solo Dios en tres distinciones. Y hay iglesias que se llaman iglesias unitarias. Cuando usted escucha de iglesias unitarias, son iglesias que por lo general cuestionan el hecho de la Trinidad. Cuestionan de que Jesús sea Dios, cuestionan ciertos temas ligados con la Trinidad. Nosotros somos una organización, una iglesia trinitaria, creemos, no porque simplemente lo creemos, sino porque vemos que la Biblia lo enseña, que es la creencia fundamental de la fe cristiana. Y por eso la sustentamos y por eso la enseñamos. Y procuramos explicarla
para que podamos tener claridad en cuanto a ese tema. Es interesante, inclusive, que pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, mencionan la acción de esas tres personas de la Trinidad. Un ejemplo, Mateo 28:19, cuando se nos dice de ir a predicar el mensaje del Evangelio, hacer discípulos, que debemos de bautizar a los que se convierten en discípulos, y y que debemos enseñarles. Dice que debemos de bautizarlos en el nombre de ¿qué? Mateo capítulo 28, verso 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si eso no fuese relevante para la fe cristiana, el autor ni siquiera lo hubiese citado. Simplemente bautícenlos en el nombre de Dios. ¿Pero por qué se hizo esa distinción? Bueno, se hace esa distinción por el hecho de que se reconoce, y el cristianismo y los discípulos y los apóstoles y los que se escribieron el Nuevo Testamento tenían claro de que mencionar a esas tres distinciones de Dios era importante a la hora de hacer esa convocatoria a ir a predicar. Inclusive encontramos un ejemplo en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, que se citan esas tres personas. Pablo se despide o está despidiéndose hace un llamado al arrepentimiento a la iglesia de Corinto, y en medio de que hace un llamado al arrepentimiento se despide de la iglesia y les da una bendición final, y llega y les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En muchos saludos o despedidas de las cartas de Pablo, usted va a ver que se habla de la gracia de Jesús, del amor de Dios, de la comunión del Espíritu Santo. Porque en medio de esa dinámica en que Dios opera, en medio de la vida del creyente, Jesús está actuando con su gracia en medio de nosotros. Dios está operando con su amor en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo está actuando y guiándonos a que podamos tener comunión unos con otros. Porque esos tres personajes, esas tres distinciones de la Trinidad, están operando en medio de esa dinámica de comunión, de relación entre los creyentes, manifestando gracia, amor, e inclusive fortaleciendo esa comunión unos con otros, porque hay una acción operativa de esas distinciones de Dios, y que vamos a estar mirando posteriormente. Entonces, estos temas son importantes poder entenderlos. Vamos a encontrar de que inclusive en medio de la obra de salvación que Dios lleva a cabo en medio de nosotros, cada una de esas distinciones de Dios tiene un papel que jugar en medio de nuestras vidas. Un ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, llega y dice la Escritura: elegidos según la presencia de Dios. Dios nos ha elegido, Dios el Padre, en santificación del Espíritu Santo. El Padre se ve que en medio de esa operación de la salvación en tu vida y en la mía, dice que Él nos elige. El Espíritu Santo dice que nos santifica, y la sangre de Cristo, o sea, esa sangre de Cristo es rociada sobre nosotros para perdón de pecados. Dice Alex que cuando él era católico eso se decía de la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, porque dentro del cristianismo bíblico, el cristianismo histórico bíblico, el cristianismo fundamentado en la Biblia, nosotros como cristianos evangélicos, en este aspecto, en cuanto a lo que mencionas, Alex, nosotros tenemos similitud con lo que el catolicismo profesa en cuanto a este aspecto de esas tres distinciones en la Trinidad. Es que en el tema de la Trinidad nosotros somos católicos por el pastor. Uh-huh.
Sí, hermano. Sí, nosotros mantenemos una posición históricamente como la posición tradicional que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos y que el catolicismo romano de hoy en día también tiene, de que Dios es uno y ese Dios tiene tres distinciones que encontramos plenamente expresadas en la Biblia. Plenamente expresadas en la Biblia. Y en ese sentido es igual. Aunque tenemos diferencias en muchos otros aspectos y temas, pero en ese aspecto creemos en un solo Dios y creemos que en ese Dios hay tres distinciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es lo que hemos estado hablando en el día de hoy. ¿Esto es importante? Sí, es importante. Esto es una doctrina fundamental para usted y para mí. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que la gente tiene cuando escucha temáticas como estas? Bueno, parte de los argumentos es: no lo entiendo. Bueno, el hecho de que yo no lo entienda no significa que no sea cierto. El hecho de que yo no lo entienda no significa que no esté en la Biblia. Lo que significa es que necesito estudiarlo para poder entenderlo. Hay personas que llegan y dicen: no, pero eso es difícil. ¿Cómo pueden haber tres personas en una? Estamos hablando de tres distinciones en un solo ser. Es interesante que eso es lo que nos revela la Escritura. Eso es lo que nos revela la Biblia. La pregunta es: ¿vamos a cuestionar a Dios porque Él se ha revelado de esa manera? Bueno, ¿quién es usted y quién soy yo para decirle a Dios: Dios, ¿y por qué te revelaste de esa forma tan extraña? Un Dios único en tres distinciones. Bueno, Dios lo ha querido así, pero nosotros planteamos toda esta argumentación sobre la base de no entender lo que la Biblia plantea. Cuando logro entender que eso es lo que la Biblia nos plantea, nosotros necesitamos reconocer que usted y yo lo creemos porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo enseña, porque la Biblia hace esas distinciones y las hace con claridad. ¿Ok? Pastor, preguntas o comentarios. César. Sí, yo quería comentar nada más, y bueno, y lo hago para aclarar, ¿no? Porque cuando mencioné hace un rato que en el aspecto de la Trinidad somos católicos, no quise decir que somos católicos romanos, católicos apostólicos romanos, sino que hago mención del concepto de catolicidad que se usó en los primeros siglos de la cristiandad, del cristianismo, con respecto a las disputas cristológicas que se dieron en esa época, y que la conclusión a la que llegaron los cristianos pues, de la época fue precisamente que Jesús, o que el Cristo es Dios, y que Él era parte de la Trinidad, que Él es Dios al igual que el Padre, que el Hijo y el Espíritu. Entonces, a eso me refiero cuando menciono que en ese aspecto de la Trinidad somos católicos, pero no católicos romanos. Sí, cuando expresamos, recordemos que el concepto católico, cuando se usó originalmente, se usó bajo la premisa de aquellos de universalidad. O sea, mantenemos la posición universal de la Iglesia cristiana ortodoxa de los primeros siglos. Y ese concepto que mantuvo la Iglesia de los primeros siglos, esa postura en sus creencias, era una postura trinitaria. Y en ese sentido, mantenemos esa postura, no asociada pues con la organización propiamente dicha, como dice César hoy en día, porque hoy que se habla de católico, pues se asocia principalmente con la Iglesia Católica Romana, que eso ya es otra cosa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros mantenemos la postura de la Iglesia cristiana de los primeros siglos, una doctrina universal, ortodoxa y fundamentada en la Biblia. Y lo que hemos estado hablando ahora son esos conceptos ligados a la Biblia que son importantes, que necesitamos recordar. Así que no sé si habrá alguna otra pregunta, algún otro comentario.
al respecto. Ok. Esto es importante que podamos entonces entenderlo. El tercer concepto que nosotros planteamos, y bueno, hoy estoy tratando de introducir el tema, y probablemente la otra semana podemos mencionar algunos detalles adicionales, es cada persona o cada distinción en ese Dios trino es plenamente Dios. Cuando decimos que cada una de esas distinciones es plenamente Dios, que estamos diciendo que esas tres personas son distintas, pero que el testimonio que encontramos en la Biblia es que cada una de ellas es Dios por igual. Aunque son distintas, aunque cada una de ellas tiene una dinámica dentro de los propósitos de Dios y funciones particulares, cada uno de ellos es Dios plenamente. Un ejemplo, eso estamos queriendo mencionar y queremos decir con eso que Dios el Padre es clara y plenamente Dios, que el Hijo es claramente y plenamente Dios, y que el Espíritu Santo es clara y plenamente Dios también. Entonces, ¿dónde podemos encontrar todo eso? Bueno, hemos estado leyendo algunas citas. El Hijo es plenamente Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 que leímos. Él estaba con Dios y Él era Dios y estaba antes de que todo fuese hecho. El Verbo, el Hijo, es plenamente Dios. El Padre es plenamente Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. Un ejemplo de que el Espíritu de Dios es plenamente Dios lo encontramos en la historia que encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Dice esa historia, habla de una pareja, Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5. Y mire lo que dice. Dice, pero cierto hombre, 5:1 del libro de Hechos, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ananías reconoció, Pedro reconoció y confronta a Ananías y le dice, tú estás mintiendo al Espíritu de Dios y sustrajiste del precio de la heredad. Pero mira lo que sigue diciendo Pedro, sigue diciendo, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. El verso 3 llega él y lo confronta y le dice, tú no has, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios? Y en el verso 4 afirma de que mintió no a los hombres, sino que mintió a Dios. ¿Será que Pedro estaba confundido? ¿Será que tenemos una traducción que está equivocada? No. Pedro tenía claridad que si usted estaba mintiendo al Espíritu de Dios, usted estaba mintiendo a Dios. Tan sencillo como eso. Porque dentro de su concepto, dentro de su mentalidad, mentir a Dios, mentir al Espíritu de Dios, es mentir a Dios mismo. ¿Por qué? Porque él concebía que el Espíritu de Dios es Dios. Él no entra a explicarlo, él no entra aquí a tratar de clarificar, bueno, y clarifico esto para que entiendan que el Espíritu de Dios es Dios. No, él lo cita con toda tranquilidad porque para él el Espíritu de Dios era Dios. Entonces encontramos cantidad de textos que dicen que el Hijo es plenamente Dios, de que el Espíritu Santo es plenamente Dios y que Dios el Padre es plenamente Dios, aunque son tres distinciones en un Dios único. Ese es el concepto que tenemos y que hoy he querido introducir con algunos textos. La próxima semana vamos a estar leyendo algunos textos claves para reafirmar esto. Y lo vamos a reafirmar porque este es un concepto que usted y yo debemos de tener claro a la luz de la Biblia, a la luz de lo que la Escritura enseña. Les animo para que podamos leer el material. Creo que a todos se les entregó, o todos deben de tener esta sección 6 de la Trinidad.
Si alguien no la tiene, escríbame al chat, a mi WhatsApp personal, mencionándome para yo poder llevarle el día domingo. Recordemos que el día domingo estamos celebrando el Día del Padre en la iglesia, y tenemos el programa dominical a las 10 de la mañana en el Parque Natural Metropolitano. Todos estamos invitados, más bien estamos abriendo la invitación para que usted pueda llegar a algún papá, amigo, algún vecino que usted le está compartiendo la palabra, invítelo a la iglesia. Queremos tener un tiempo para compartir con ellos y poder compartir el mensaje y la palabra con nuestros invitados y con todos los que somos parte de la congregación. Así que el domingo puede ser un día para llevarle el material si usted no lo tiene. Sesión 6, la Trinidad. Así que es importante que lo tenga para que lo estemos leyendo durante la semana. Le reitero, usted en su Skype va a ver que yo lo incluí en un grupo que se llama Estudio Bíblico CCT. Eso significa Centro Cristiano Panamá. AMT, Asociación Misiones Transmundiales. Esa es nuestra denominación. Para que usted pueda saber que está incluido allí. Los que hemos participado e inclusive aquellos que no se han conectado en el día de hoy, están conectados. Yo también incluí a Luis, a Mailía en este grupo. Ahí está Jairo, ahí está Juan, allí creo que también está Gabriel Azcárraga, para que si nos preguntan, ellos sepan que yo voy a estar conectando los miércoles desde las 7:30 desde este sitio. Y que si usted ingresa tarde a la clase, o sea, cuando yo hago la llamada, va a llamar a todos los que están anotados en la lista de personas que son parte del grupo. Ya sea que me contesten o no me contesten. Los que contestan, se activa inmediatamente la llamada. Pero si no contestan porque están trabajando o no se han conectado todavía, la llamada se va a caer. Si usted quiere conectarse, usted tiene que entrar a ese grupo Estudio Bíblico CCP-AMT y usted va a unirse al grupo. Ahí dice unirse a la llamada, unirse a la llamada. Entonces usted da un clic, se une a la llamada y usted se integra directamente desde su casa. Amén, hermanos. Estemos orando, amados hermanos, por aquellos hermanos nuestros que están en medio de algún quebranto de salud. Estemos orando por la situación de salud que se está dando a nivel nacional. Levantemos oración por las familias. Hay muchas familias que están sufriendo, familiares suyos han fallecido con este tema de la H1N1 y parece que hay bastantes casos. Estemos teniendo cuidado, hermanos, tomemos las medidas de precaución, lavado de manos, estemos tomando tiempo para comprar gel y estarnos lavando las manos. Mire, es mejor que nos aburramos de estarnos lavando manos. Inclusive yo estoy hasta haciendo gárgaras en la noche allí y tratando de lavarme la boca, cuestiones de estas, porque la situación está delicada y salimos, estamos muchas veces en el supermercado en medio de gente que está resfriada, tomando carretillas que hay gente resfriada que las ha tomado y que nosotros ponemos nuestras manos allí también. Debemos de tener cuidado, y más eso de estarnos tocando la boca, la nariz, los ojos, son temas delicados. Okay, así que les animo con esta temática. También tener cuidado con eso, sí, el tema de saludarse, eso con apretón de manos ni besos. Trate de hacemos alguna seña de saludo. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, el domingo, ¿qué decías, Paola? Que no quería ser odiosa, ¿por qué? ¿Qué sucede? Por no saludar con apretón de mano ni beso. Sí, que no vayamos a sentirnos mal por eso. Hay gente que muchas veces se le pasa y se le dice César que hacemos la señal de Walter Mercado. No, esa es muy fea, César, así que mejor buscamos una propia nuestra, una reverencia. Bueno, esa sí está bonita, Alex. Así hacemos como los japoneses, los coreanos, nos inclinamos y saludamos. Oramos al Señor. Gracias, hermanos, por el día de hoy. Gracias, Bielquita, gracias, Alex, Paola, César. No sé si Gloria ha estado conectada.
Bueno, lástima que Doris no pudo conectarse. Y bueno, agradecemos al Señor por el tiempo que el Señor nos ha permitido en este día. Vamos a orar al Señor y agradecemos a Él. Padre, gracias por el tiempo que hoy nos has permitido reunirnos. Yo pido que tú seas extendiendo tu gracia y tus cuidados sobre cada uno de nosotros. Guarden nuestras familias, extiendas tu mano sobre aquellos que están pasando por algún quebranto de salud. Y manifiestes tu gracia y cuidado, provisión sobre nuestras vidas. Padre, te agradecemos por tu fidelidad hacia nosotros. Pedimos que el resto de esta semana sea una semana de bendición, donde tu nombre sea glorificado y exaltado en medio de nuestras vidas. Señor, oro para que el fin de semana podamos vernos, disfrutar de un tiempo donde tu nombre sea exaltado y donde podamos reconocer el señorío, la majestad y la grandeza de nuestro Dios. Padre, oramos por la iglesia, oramos por los creyentes, oramos por nuestros compatriotas en Panamá, familias que están pasando tiempos difíciles con seres amados hospitalizados en condición grave. Señor, oramos por ellos, para que tú seas en medio de esas circunstancias, hablando a sus corazones y a sus vidas de una forma especial. Sí, sí. Gracias, mi Dios, por el tiempo de hoy. Te agradecemos por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El domingo tenemos entonces el programa. Recuerden, la canasta de amor. Recordemos estar llevando algunas cosas para bendecir a aquellos que están pasando por alguna necesidad económica y que podamos bendecirlos. Nos vemos, amados hermanos, y un fuerte abrazo para todos. Bielquita, Alex, César, Gloria, Paola. Bendiciones, hermanos. Bendición, pastor. Buenas noches a todos. Amén. Chao, buenas noches. Dios los bendiga. Bendiciones y buenas noches.